Señor. Bueno, la verdad es que tengo un sentimiento de parte del Señor que está ardiendo literalmente en mi corazón. El Señor me abrió un pasaje como suele hacer y me hablaba de forma muy directa. Así que como me ha hablado a mí de una forma muy directa, en este sentimiento a mí me ha marcado, hermanos, de verdad. Me ha enseñado mucho el Señor con esta escritura, me ha enseñado mucho. Y todos aquellos que me conocen, ¿verdad? De alguna manera también van a entender por qué el Señor me ha enseñado mucho con este mensaje. Amén. Así que ruego por favor que estés atento, porque creo que el Señor te va a hablar de una forma muy directa, como el Señor Jesús lo hace, ¿verdad? Él no se anda con rodeos nunca. Amén. Os invito, ¿verdad?, a que cojáis la escritura. Vamos a leer una escritura muy leída, ¿verdad? Es el llamamiento de Eliseo. Amén. El llamamiento de Eliseo se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, pero antes incluso de leerlo, ¿vale?, os voy a hacer una aclaración, amén, porque es necesario. Ya sabéis, ¿verdad?, que cuando Dios ha llamado a este gran hombre de Dios, como ha sido Eliseo, él está arando, ¿verdad?, con 12 pares de bueyes, nos cuenta la Biblia, ¿vale? Eso es necesario que hacer una aclaración, amén, porque pudieran llegar a la conclusión personas leyendo esta escritura, ¿verdad?, que el profeta Eliseo estaba arando con un tiro, diríamos, de 12 pares de bueyes, ¿vale? Pudieran preguntarse cómo se las arregló para hacer esto, ¿vale? Sin embargo, aparte de que la traducción de Valera no me gusta cómo lo dice, creo que no lo explica bien, pues viajeros a tierras bíblicas han informado algunos hechos interesantes acerca de los métodos de arar, ¿verdad?, que se emplean allá. Y el considerar estos informes, ¿verdad?, nos va a ayudar mucho a comprender mejor cómo, ¿verdad?, es lo que estaba pasando, cómo estaba arando Eliseo, puesto que los arados pequeños que usan los agricultores del Oriente Medio no hacen un surco muy profundo. Los agricultores de allá hacen arreglos para arar en compañía de otros agricultores. Es decir, un viajero informó haber visto más de una docena de arados en acción en el mismo campo, cada uno, eso sí, con su propio arador, cada uno, ¿verdad?, con su tiro de par de bueyes delante de él. Por lo tanto, es evidente que Eliseo no está detrás de un solo arado al cual están uncidos 24 bueyes, ¿verdad?, que sería prácticamente imposible de manejar, sino que él está encargado del último, ¿verdad?, que es el suyo. De hecho, la Biblia, como vamos a leer, dice, ¿verdad?, que no mató a los 12 bueyes, lógicamente mató a los suyos. Amén. Por eso voy a leer Primera de Reyes ahora. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dulzura del Espíritu Santo, y lo vamos a hacer en una traducción que a mí me parece que lo dice mucho más claro. Amén. Dice así: entonces Elías fue y halló a Eliseo mientras éste araba un campo. Dirigía la última de las 12 yuntas que estaba trabajando. Elías se acercó a él, le puso el manto en sus hombros y se alejó. Eliseo dejó los bueyes allí y corrió tras Elías y le dijo: primero deja que me despida de mi padre y de mi madre con un beso, y luego me iré contigo. Elías le respondió: puedes hacerlo, solo ten presente lo que te he hecho hoy. Eliseo entonces regresó, luego tomó los bueyes, los mató y usó la leña del arado para hacer una fogata para asar la carne. Invitó al pueblo a comer asado y ellos aceptaron su invitación. Luego se fue con Elías como su siervo. Amén. Mirad, hermanos, cuando Eliseo fue llamado por Dios, bueno, de hecho, el título que le he puesto a este mensaje no podía ser otro, y es la exigencia del llamamiento de Dios. Amén. Dice así, fijaos bien, cuando Eliseo ha sido llamado por Dios por medio del profeta Elías, nos dice la palabra que él está arando pues con sus bueyes, es decir, él está trabajando. Significa pues que Eliseo posee tierras en la cual poder trabajar, ¿verdad?, que tiene además bueyes, ¿verdad?, para poder trabajar en ellas. Diríamos que los bueyes en ese tiempo, aquellos que se le podían permitir, son los tractores de ese tiempo. Significa pues que Eliseo tiene, ¿verdad?, su negocio propio. Por tanto, diríamos que tiene un futuro tranquilo. Es decir, lo que os trato de decir es que Eliseo pudo barajar perfectamente el excusarse con unos motivos, de hecho, muy convincentes, y decir, no puedo aceptar este llamado que se me ofrece, porque son muchas las cosas a las que tengo que renunciar. Porque atención, pónganme atención, el llamado de Eliseo, hermanos, no es un llamado común.
El llamado de Eliseo, hermanos, no es un llamado, diríamos, ordinario, normal, si me permiten esta expresión, sino que es un llamado como profeta. Y ese llamado, hermanos, determina una entrega total y una absoluta, diríamos. Es una entrega total y es un llamado, diríamos, muy exigente. Por lo tanto, hermanos, no confundan, por favor, el llamado a la salvación, ¿vale?, que es para todos los seres humanos, sin distinción, gratuitamente, porque el precio infinito fuera, por tanto, de nuestro alcance, lo pagó por entero nuestro amado Rey Jesús, al cual le damos la gloria en esta tarde y la honra, porque Él es nuestro Salvador. Pero hay llamados al ministerio, hay trabajos que son específicos, individuales, para personas en concreto que Dios ha escogido previamente, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús nunca le dijo a las multitudes que escuchaban sus mensajes: déjenlo todo, dejen todo lo que poseen y abandónenlo, abandonen todas sus posesiones y síganme. No, hermanos, eso Jesús nunca lo hizo. No, solo lo hizo con los apóstoles a causa de la exigencia precisamente de su llamado, ¿verdad? Y aparte de los 12, solo al joven rico, ¿verdad?, el cual, ¿verdad?, le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. De hecho, hay eruditos, y por cierto, muy buenos, que piensan que este joven recibió un llamado de apóstol. Pero el joven rico, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, que se marchó triste porque eran muchas sus posesiones, era muy grande, atención, muy vasta, su herencia es enorme. Y entonces él se para a pensar unos segundos en esas posesiones, y esas posesiones, atención, fueron un motivo lo suficientemente importante y de peso para él como para no responder al llamado del maestro y más bien rechazarlo. Lo que trato de deciros, hermanos, es que Eliseo no permite que los motivos razonables que él tiene, los bueyes, su tierra, su trabajo, su negocio, su economía, su bienestar, se interpongan y se conviertan en un pretexto lógico o en una excusa perfecta para no responder a la exigencia de ese llamado a servir a Dios. Amén, yo creo que me estoy explicando, ¿verdad? Mirad, hermanos, Eliseo también se para mirar todo lo que tiene por unos segundos. Atención, y aunque su empresa es mucho más pequeña que la del joven rico, él al menos, atención, él es el dueño de su propio trabajo. Él es el dueño de sus propios bueyes. Él es el dueño de sus propios arados. Y tiene que dejar de ser dueño para convertirse en el criado y estar a las órdenes de Elías. Y no solo tiene que dejar todo lo que tiene, atención, sino que tiene que despojarse de su mentalidad de jefe. Eliseo, como jefe de su propio trabajo, está acostumbrado, hermanos, a tomar siempre sus propias decisiones. Pero ahora tiene que aprender a obedecer a Eliseo. Pero a diferencia del joven rico, él decide, atención, él decide matar todo aquello que le podía servir como pretexto lógico para no obedecer la exigencia de ese llamado. Y es que, hermano, si ante el llamado a servir a Dios, tu respuesta ha sido un sí, y si ese sí es un sí sincero, entonces alguien va a tener que morir. Entonces algo va a tener que ser sacrificado. Porque mientras los bueyes permanezcan vivos y la madera de los arados permanezca intacta, entonces siempre tendrás motivo o excusas convincentes para decir no al llamado de Dios y continuar trabajando para ti mismo. Mientras los bueyes sigan vivos, seguirás teniendo mentalidad de jefe de la empresa de tu propia vida, de tus propias decisiones. Algunos pueden pensar, esta palabra es para predicadores.
No, hermanos, mirad, todos los hijos de Dios hemos recibido un llamado para servirle. Sí, por medio de la oración, por medio de tu compromiso con la iglesia, por medio de tu alabanza. Amén. Por tanto, la pregunta que les traigo hoy es: ¿cuál ha sido tu respuesta ante el llamado de Dios? Atención, porque si tu respuesta ha sido un sí, entonces repito, alguien tendrá que morir y algo deberá de ser sacrificado. Eliseo, hermanos, convirtió los motivos que se podían interponer entre él y su llamado, que son los bueyes, los convirtió en alimento para el pueblo. ¿Han oído bien? Eliseo mata a los bueyes y con la carne da de comer al pueblo. Atención, la gente del pueblo le preguntaría: Eliseo, ¿por qué mata a los bueyes? Si son tu medio de trabajo, ¿qué va a ser de ti? Pero Eliseo le responde: lo he hecho porque ya no voy a trabajar más para mí mismo. Desde ahora trabajaré únicamente para el Señor Dios de Israel. Y las personas de ese pueblo, al comer la carne de los bueyes que han sido previamente sacrificados, mientras mastican y saborean la carne, perdonen que sea tan gráfico, podían percatarse de que efectivamente Eliseo va en serio, que no solo son palabras que le han oído hablar, sino hechos que ellos mismos están degustando. ¿Sí o no? Eliseo, hermanos, atención, Eliseo ya no podrá invertir tiempo en su propio negocio. Se ha deshecho de él matando a los bueyes y quemando la madera de los arados. De esa forma tan radical, ha demostrado que su prioridad ahora será únicamente servir a Dios. ¿Han oído bien? Si yo digo que he dicho un sí al llamado de Dios, si yo digo que soy un servidor de Dios, que yo soy predicador, yo soy pastor, yo soy responsable, yo soy salmista, yo soy hijo de Dios e hija de Dios y tengo un llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra, pero la gente observa que nuestra prioridad no es trabajar para el Señor, sino que invierto prácticamente todo mi tiempo en mí mismo, en mi familia, en mis hobbies, en mis pasatiempos personales, en mis negocios, en mi trabajo, en emplear, en vender, en expansionar mi negocio, y prácticamente no se me ve en la obra del Señor. Nunca tengo tiempo para conectarme, para cantar, para ayudar a mi iglesia. Esta actitud delante del pueblo, y lo que es peor, delante de Dios, está delatándonos de que, Ramón, de que los bueyes continúan estando vivos y que los arados continúan en perfecto estado, que nuestro sí solo ha sido una palabra vacía de ejemplo. Por tanto, no nos molestemos si el pueblo no nos toma en serio o no terminan por reconocernos y tal vez están criticando nuestra actitud. Mira, es que el problema es que el mundo está cansado de palabras vacías y necesitan evidencias que puedan comprobar. ¿Saben por qué? Porque a diferencia, el pueblo también reconoce a los verdaderos Eliseos que han decidido de forma sincera servir a Dios. El pueblo los reconoce y sabe quién son. Por tanto, a Eliseo el pueblo no lo puede criticar. ¿Saben por qué? Porque precisamente tienen la boca llena con la carne de los bueyes que han sido sacrificados. No sé si alguien me está entendiendo. Eliseo ha matado y se ha deshecho de todo. Nadie pues puede poner en duda que Eliseo tiene un sí sincero al llamado de Dios. Nadie puede poner en duda, nadie. Eliseo tiene credibilidad ante el pueblo, porque nos duela o no, señores,
La credibilidad ante el pueblo y ante Dios tiene un precio, el precio de la evidencia, el precio del ejemplo y el precio del testimonio. Es poner su trabajo como prioridad sobre el mío. Si nuestro sí al llamado es sincero, repito, alguien tiene que morir. Algo tiene que ser sacrificado. Te quiero mucho, Jesús. Te quiero mucho, Padre. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Mirad, hermanos, vamos un poquito más profundo, ¿vale? Mirad. Eliseo, sacrificando los bueyes, atención, no solo está evidenciando ante todos que su decisión de servir a Dios es sincera, no solo está manifestando una determinación radical y absoluta, la que nunca más volverá a trabajar para sí mismo, sino que efectivamente, desde ahora, solo trabajará para Dios. Atención, porque Eliseo no va a mantener con vida los bueyes por si acaso algo sale mal. Por si acaso las cosas sirviéndole a Dios no le salen como él esperaba. Y así puede de nuevo retomar su vida antigua. No. Eliseo podría mantener con vida los bueyes, o al menos venderlos, para así guardar el dinero por si acaso en el futuro, si cambia de opinión por cualquier cosa, y así comprar otros. No, entiéndanme, él no va a mantener con vida los bueyes para asegurarse un plan B. No, sino que esta actitud nos muestra la clase y la categoría de hombre que es Eliseo. Para Eliseo, aceptar el llamado para servir a Dios no es como algo vulgar que se adquiere y se puede guardar el ticket por si luego lo quiere devolver. No. La reacción de Eliseo de matar a sus bueyes y utilizar como leña los arados significa algo maravilloso. Atención, que el sí de Eliseo al llamado de Dios no es un sí espontáneo, no es un sí por la ilusión del momento, no, sino que es un sí con todas las consecuencias, un sí para toda la vida, un sí ocurra lo que ocurra, un sí pase a lo que pase. Oh, Dios mío, Eliseo dice, mata, no vende a los bueyes y saca un beneficio económico, porque aquello que se vende se puede volver a comprar, como os digo, señores, se puede volver a obtener, pero aquello que muere no se puede recuperar. Y Eliseo los mata porque nunca más quiere recuperar ya su vida. Pase lo que pase, Eliseo no quiere retomar ni vivir otra vida que no sea sirviéndole a él, al Dios de Israel, al Dios soberano, al Dios de los siglos, al Dios de los cielos, al Dios de las eternidades, al Dios del infinito. Para Eliseo no hay intermedio, no hay vuelta atrás. Antepone el llamado de Dios a todo lo que le rodea en su presente y a todo lo que podría pasar en el futuro. Hoy te dice el Espíritu Santo, mata a los bueyes del orgullo en esta tarde, mata a los bueyes del rencor, mata a los bueyes de la lujuria, mata a los bueyes del amor al dinero, mata a los bueyes de la arrogancia, mata a los bueyes de la religión. No tengas misericordia de ellos, no tengas ningún miramiento, mátalos, arranca la vida a todo aquello que se interponga entre tu vida y el llamado al servicio del Dios de Israel. Te quiero mucho, Jesús. Le dice el Señor a Saúl, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, camellos, asnos. Pero dice la Biblia, y Saúl y el pueblo perdonaron la vida del rey Ahab.
y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo a Samuel, fijaros bien lo que le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Hermanos, la vida de esos animales que estaban balando y la vida de ese rey malvado estaban atestiguando, estaban demostrando como testigos que el sí de Saúl a servir a Dios no era un sí sincero, no era un sí con todas las consecuencias, no. Entonces Samuel dice: traed a Agag, el rey de Amalek. Y dice la Biblia que Agag viene a él alegremente, y decía Agag dentro de sí: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel le dice entonces, mirándole a los ojos: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Ay, Dios mío de mi vida, mira lo que está diciendo Samuel. Mira lo que está diciendo Samuel. Está diciendo que la espada de este rey dejó sin el fruto de su dolor a muchas mujeres que eran sus hijos. La espada de este rey dejó sin el fruto de su aflicción, que eran sus hijos, a muchas mujeres, y con el alma rota. Y no solo eso, sino que la espada de ese rey también acabó, por tanto, con el futuro que les esperaba a todos esos niños que él mató. La espada de ese rey también arrebató el futuro que les aguardaba a todos esos niños. La espada de ese rey acabó con el futuro que tenían por derecho esos niños, ¿sí o no? Esa espada de ese rey se los arrebató. Y yo digo, hermanos, ¿cuántos siervos de Dios perdieron el fruto de su dolor, el fruto de años de dedicación, porque la espada del rey de la lujuria se los arrebató? ¿Cuántos salmistas, cuántos adoradores, cuántos hijos de Dios quedaron también sin un futuro de gloria que les esperaba, a causa de que la espada del rey del rencor o la espada del rey del orgullo se los arrebató? ¡Qué pena, hermanos! Pero viva Dios, que no solo hay Saúl en el pueblo de Dios, sino que también hay Samueles que han mirado a los ojos a ese rey y sin ninguna compasión le han dicho: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y todo aquello que se ponía entre su servicio y ellos, lo han cortado en pedazos y lo han hecho delante de Jehová, es decir, lo han hecho en el secreto. Nadie se ha enterado de ello. Pero donde otros han caído, donde otros han sucumbido por el filo de la espada, ay de ese rey malvado, ellos sin en cambio han permanecido íntegros y fieles a Dios. Te quiero mucho, Jesús. Hermanos, Saúl ha aceptado el llamado de Dios a ser rey, sí. Ha dicho sí a la corona, pero ha respondido con un no a la hora de sacrificar la vida de todo lo que se oponía al mandato de Dios. Pero el sí de Samuel a servir a Dios, no solo era un sí para profetizar, no solo era un sí para ministrar en el púlpito. El sí de Samuel era también para asesinar, sacrificar y cortar en pedazos y zalear la sangre de todo aquello que desafía el mandato de Dios. Y nosotros, el sí que hemos dado el llamado de Dios, ¿es solamente para profetizar? ¿Es un sí solo para cantar, para predicar? ¿O para tener un nombre como salvista en las redes sociales que me anuncien como Ramón Jiménez, siervo de Jehová? Pero ¿y cuando se trata de sacrificar? ¿Nos atrevemos? ¿O nos tiembla el pulso y no logramos sostener siquiera la espada entre las manos?
Te quiero mucho, Jesús. Te quiero mucho. Mira, si aceptas el llamado para servir a Dios de verdad, y tu sí no es un sí espontáneo, pasajero, entonces cada día tendrás que matar muchas cosas que se interponen o se van a querer interponer entre tu persona y entre la exigencia de tu llamado para servir a Dios. Y te aseguro, hermanos, con el alma y con todo mi corazón, que entre ellos habrá motivos como los de Eliseo o de joven rico y su gran herencia, que serán muy convincentes y de mucho peso. Por ejemplo, uno de los motivos más poderosos en este tiempo que se interponen para que muchos Eliseos de hoy no acepten la exigencia de su llamado a servir a Dios son los bueyes de la decepción. Cuando el corazón está roto en 1000 pedazos por la decepción, esa circunstancia es un motivo muy fuerte, muy convincente y de mucho peso para no aceptar la invitación y más bien renunciar a la exigencia de ese llamado. Así te dice el Espíritu Santo: Eliseo, que me escuchas, decidiste aceptar el llamado a servir a Dios, lo diste todo por Él, sacrificaste tus bueyes y con la madera hiciste fuego y quemaste la carne, invitaste a todos a comer y celebraste una fiesta en la que dejabas de ser agricultor para convertirte en todo un profeta. Y han pasado los años y las cosas no han salido como esperabas. Al contrario, ha ocurrido algo que no tenías previsto y te has quedado perplejo y sin palabras. Y en tu desesperación y angustia sientes como las entrañas se te derraman dentro de ti. Y aturdido y con lágrimas en los ojos, te has mirado entre tus bolsillos, has buscado entre tus enseres y te has dado cuenta que no tienes el ticket de devolución y que tampoco preparaste un plan B para una situación así. El Espíritu Santo quiere decirte que cuando Dios honra a un hombre con un llamado exigente y el hombre acepta el llamado, el cielo no le entrega un ticket de devolución, porque el llamado de Dios no es como una baratija del mundo que te la pruebas y si no te convence puedes devolver. Cuando dices sí al llamado de Dios, el cielo no te entrega un ticket de devolución por si el llamado te queda grande o si con el tiempo no se ajusta bien a tu vida. No, porque Dios no se equivoca de medidas. Dios es omnisciente, infalible, inerrante en todas sus decisiones, soberano en todas sus elecciones. Y Dios no solo llama en el tiempo oportuno, sino que también llama a la persona correcta, según sus designios. Él no se equivoca de hombre. Y tu llamado, por muy exigente que sea, te queda perfecto a la dimensión y medida de tu templo que Dios te ha otorgado. Mira, esta palabra igual no la entienden todos y les pido perdón en el nombre de Jesús. Pero sí aquellos que han recibido un llamado exigente de parte de Dios, ellos sí me van a entender. Aquellos que su vida no es fácil, que tienen el alma llena de viejas cicatrices de guerra, y también aquellos que ahora mismo mientras hablo sienten como gotea la roja sangre de su herida todavía abierta, que miran a su alrededor y miran en su interior y sienten que podrían excusarse en esos motivos tan convincentes y de tanto peso que se convierten en un obstáculo
para así abortar y renunciar al llamado de Dios. Ellos sí que me van a entender. Te quiero mucho, Jesús. Hoy el Espíritu Santo quiere hablar contigo como habló un día con Job, y quiere decirte que el llamado más exigente de todos los llamados en la historia de la humanidad fue el llamado que Dios le ofreció a su propio Hijo. Y Jesús, ante ese llamado tan exigente, también miró a su alrededor y observó todo lo que tenía. Sí, miró sus vestidos de gloria, de luz y de magnificencia, el trono junto a la majestad de Dios Padre. Gloria, majestad, pleitesía, honor, alabanzas de millones y millones de ángeles. Pero Jesús, al igual que Eliseo, responde con un sí rotundo, con un sí enfático a ese llamado tan exigente por el que tiene que abandonarlo todo. Por tanto, aquel cuya empresa es mayor que la del joven rico, porque el Dios Padre le dejó en herencia todas las posesiones del universo al completo, ya que dice Hebreos, Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo fue hecho por medio de Él y para Él. Y no solo eso, sino que aquel que es el dueño de la empresa más grande que existe, el dueño del universo, aquel que desde la eternidad y hasta la eternidad tiene la soberanía sobre todas las cosas, aquel al cual jamás hombre vio alguno, tiene que despojarse de la visibilidad de su infinita majestad, ponerse la ropa de siervo, y así como Eliseo, el jefe de todo cuanto existe, se convierte en un simple criado. Y aquel que está acostumbrado también a tener mentalidad de jefe, aquel que está acostumbrado a dar órdenes, ya que por medio de esas órdenes el propio universo viene a la existencia, y por su orden se mantienen en existencia todas las cosas que existen. Aquel que ordena que se haga los cielos, aquel que ordena que se haga la tierra, aquel que ordena que sea la luz y la separa de las tinieblas, aquel que ordena que haya expansión, al igual que Eliseo, dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y se puso a servir con una toalla ceñida a su cintura. ¿Y saben qué? Cuando los años pasaron, él recibió a cambio de su llamado, recibió heridas, golpes, flagelación, desnudez, sed que destruye su organismo. Pero para Jesús, al igual que para Eliseo, el llamado a servir a Dios no puede compararse con una baratija de las que hay en el mundo que se adquiere y luego, si no se ajusta bien, puedes devolver. No, Él está clavado en esa cruz 9 horas, desangrado y molido por los golpes, porque para Jesús no hay ticket de devolución. Jesús también dio un sí a su llamado, y no es un sí espontáneo, no, es un sí con todas las consecuencias, es un sí a vida o muerte, es un sí para aceptar los aplausos, y también es un sí para aceptar los insultos y las burlas, es un sí a la unción que levanta a los muertos, y también es un sí a los clavos que se hunden con violencia entre sus manos. ¿Ticket de devolución? No. Jesús tampoco tiene un plan B. No, porque Jesús también sabía, como os he dicho antes, que cuando alguien decide servir a Dios de verdad, alguien entonces tendrá que morir, algo entonces tiene que ser sacrificado. Aunque esta vez el llamado de Jesús es tan exigente que Él mismo es el que tiene que morir. Él mismo es el que tiene que ser sacrificado. Y la madera no tendría forma de arado, sino forma de cruz de dolor, de cruz de espanto. Él mismo es sacrificado como una ofrenda. Y así como Eliseo, los motivos que se interponían entre él y su llamado, que eran los bueyes,
los convirtió directamente en alimento para el pueblo. Jesús convirtió el motivo que se oponía a obedecer su llamado, que era su propia vida, en alimento para todo el pueblo. Jesús dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Por tanto, Eliseo, que me escuchas, Jesús recibió un llamado más exigente que el tuyo, y él tenía más motivos y más convincentes y de más peso que se interponían para obedecer su llamado que aquellos que puedas tener tú para aceptar el tuyo. Te quiero mucho, Jesús. Mirad, hermanos, voy a acabar de esta forma. Eliseo ha muerto. Sí, hermanos, además dice la Biblia, a causa de una enfermedad. Pero fijaos bien, Eliseo ha muerto, pero hay algo muy extraño. Atención, él es el único siervo de Dios en toda la historia bíblica que, a pesar de que había muerto, su trabajo y su servicio a Dios no había terminado aún. ¿Qué dices? No, aún Dios tenía previsto, a pesar del estado de Eliseo, su siervo, dar vida a alguien que carecía de ella. ¿Han oído bien? Mirad, hermanos, dice la Biblia que llevan a enterrar a un hombre, pero al ver a unos enemigos, por miedo, dice que arrojan el cadáver sobre el sepulcro donde yacía muerto Eliseo. Y al tocar el cuerpo sin vida de Eliseo, algo asombroso ocurre. Resucita, hermanos. Sí, fijaos bien, yace el cuerpo sin vida de Eliseo. Su cuerpo está muerto. Es literalmente un cadáver, pero la unción es tan poderosa que sigue fluyendo. Eliseo, que me escuchas, puedes sentir que todo a tu alrededor ha muerto. Tus sueños, tus metas. Es más, puedes sentir que tú mismo estás muerto. Porque la espada de la decepción a traición hundió su frío acero en tus entrañas. Sí, puede que te sientas como un cadáver, frío y sin vida. Pero no te equivoques. La unción a causa de tu llamado permanece intacta en ti. Y cuando menos te lo esperes, el poder que fue depositado en ti volverá a fluir. Porque a pesar de tu situación, al igual que Eliseo, tu trabajo y servicio a Dios no ha terminado. Y Dios te volverá a usar para dar vida a alguien que carece de ella. Mira, arrojan el cadáver de ese hombre sobre el sepulcro donde yace muerto el siervo de Dios Eliseo. Fijaos bien, por unos momentos pues, en el sepulcro de Eliseo se encuentran dos cuerpos que comparten el mismo estado, que es la muerte. ¿Sí o no? Los dos señores están muertos. Pero atención, aunque comparten el mismo estado, que es la muerte, al mismo tiempo son muy distintos. Hay algo que los hace muy diferentes. Uno de ellos solo tiene muerte y nada más. Pero Eliseo es un muerto especial. Porque aunque él también está en el mismo estado de muerte, él tiene vida para dar. Dios es tan grande que a través del cuerpo sin vida de Eliseo va a impartir la vida a alguien que desgraciadamente, al igual que Eliseo, también la ha perdido. A alguien que también comparte la misma situación. Pero hermanos, escúchame bien, por favor. Escúchame bien en el nombre del Señor. Si el cuerpo de su siervo Eliseo no hubiera estado allí en el sepulcro, ese otro hombre que fue allí arrojado no hubiera podido revivir nunca. No, no. Eliseo, que me escuchas, si Dios permite que estés dentro de un oscuro y frío sepulcro,
es porque solo en ese lugar oscuro y de muerte son arrojados también aquellos que perdieron la vida, aquellos que están desahuciados, aquellos que no tienen ninguna esperanza de vivir, aquellos que también comparten las mismas situaciones de tu dolor. Y a través de ti Dios los quiere revivir, a través de ti Dios los quiere sanar. Dios a través de ti quiere devolverles la vida que la decepción les arrebató. ¿Habrá alguien que se atreva a decir amén a la palabra de Dios? No te olvides, Eliseo, que me escuchas, que Dios también lo hizo con aquel que tuvo el llamado más exigente de todos los llamados, porque la exigencia del llamado de Dios Padre para Jesús no era solamente que le sirviera con una vida de entera negación y sumisión. No solo la exigencia era que le sirviera con una vida de perfección y de servicio humilde. No, en la que además tenía que cumplir con todas las exigencias de la ley para justificarnos, sino que también lo tendría que hacer con su propia muerte. Jesús estuvo dentro del frío y oscuro sepulcro 3 días para que toda la humanidad muerta de todas las generaciones puedan acceder a la vida, en los cuales también estábamos tú y yo. Amén. Dios os bendiga mucho, hermanos. Os saluda a vuestro hermano que os ama en el nombre del Señor. Espero haberos hecho bien. No siento de ir más allá.